La historia del género literario ciencia ficción. El término ciencia ficción fue acuñado en el año 1926 por Hugo Gernsback, cuando lo incorporó a la portada de una de las revistas de narrativa especulativa más conocida en los años 20 en Estados Unidos, llamada Amazing Stories, aunque el término ciencia ficción no fue utilizado en el año 1926, sino que este parece datar desde el año 1851 y es atribuido a William Wilson, pero se trata de un uso aislado y el término no se generalizó con su acepción actual, hasta que Gernsback lo utilizó de forma consistente. Después de hacer un intento previo con el término science fiction, que no llegó a funcionar, esto se da que hasta el año 1926 la ciencia ficción no existía como tal. Hasta esa fecha, las narraciones que hoy en día no dudamos en calificar de ciencia ficción recibían diversos nombres, tales como viajes fantásticos, relatos de mundos perdidos, utopías o novelas científicas. Las características del género literario ciencia ficción. La ciencia ficción engloba la creación y representación de universos imaginarios, cuyos valores fundacionales surgen de la ciencia, ya sea ficción, biología, tecnología, etc. Puede tomar elementos de la realidad conocida hasta el momento y desarrollar otros completamente nuevos. Los personajes que engloban el género literario ciencia ficción son personajes como extraterrestres, computadoras, robots, animales con capacidad de interacción. Los ambientes en que se desarrollan el género literario de ciencia ficción son galaxias, planetas y las dimensiones. Sin embargo, la construcción y significancia de estos elementos para el lector pueden ser muy complejos para la longitud de un cuento. Los temas a tratar del género literario son temáticas emocionantes que se adhieren a la ilusión del futuro. Los autores principales del género literario ciencia ficción. Número 1. Isaac Asimov. El escritor y bioquímico de origen ruso nacionalizado estadounidense es uno de los padres de la edad de oro de la ciencia ficción, situada entre 1938 y 1959. Isaac también publicó de historia y divulgación científica, la saga de novelas Fundación y los libros de relato Yo Robot, El hombre bicentenario llevados al cine. Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke fue un escritor y científico británico que empezó a publicar libros de ciencia ficción en 1946. Es reconocido por 2001, Una odisea del espacio de 1968, llevada al cine magistralmente por Stanley Kubrick. Robert A. Heinlein, autor de novelas impredecibles de ciencia ficción, Estrella Doble 1956, Tropas del Espacio 1960, Forastero en Tierra Extraña 1962 y La Luna es una cruel amante 1967. J. G. Ballard. En los años 60 comenzó a publicar el autor que imaginó distopias variantes en escenarios recurrentes de la ciencia ficción. El mundo sumergido 1962, La sequía 1964 y Crash 1963. Son tres de sus libros más conocidos, destacan su conjunto de relato Playa Terminal. Frank Herbert. Dune, cuya primera parte se publicó en 1966, es una de las sagas de ciencia ficción más populares de la historia. Su autor Frank Herbert desarrolló dentro del género el tema de la ecología. Ursula K. Le Guin. A la vez que iniciaba la saga de Terremar en 1968, Ursula K. Le Guin publicó títulos de una de sus obras maestras, La mano izquierda de la oscuridad, 1969, novela premiada con un Hugo y un Nebula, los dos principales galardones de la literatura de ciencia ficción en Estados Unidos. Adolfo Bioy Casares. En Latinoamérica, el argentino Adolfo Bioy Casares, entre otros géneros, cultivó la ciencia ficción. Sobresalen las novelas La invasión de Morel, 1940, Diario de la Guerra del Cerdo, 1969 y Dormir al Sol, 1963, así como los cuentos de la trama celeste, 1948. Por último, H.G. Wells o Hugo Gernsback, el autor británico del siglo XIX e inicios del siglo XX, sentó las bases de la ciencia ficción en novelas como La máquina del tiempo, 1895, El hombre invisible,
1897 y La Guerra de los Mundos, 1898. El género literario de ciencia ficción ha cambiado a través de los años, aunque sus características siguen siendo similares. Hay una serie de textos antiguos o modernos tempranos que incluyen una gran cantidad de epopeyas y poemas que contienen elementos fantásticos o de ciencia ficción, pero que fueron escritos antes de la aparición de la ciencia ficción como un género distinto. Estos textos a menudo incluyen elementos como un viaje fantástico a la luna o el uso de tecnología avanzada imaginada. Es el mismo tema o la misma temática que seguimos viendo en películas, libros de ciencia ficción, que son viajes que representan viajes o tecnología avanzada o robots, computadoras, desde la época del Renacimiento hasta los tiempos modernos. El horror es un género de ficción especulativa que tiene como objetivo asustar o disgustar. El historiador literario J.A. Cudden definió la historia de terror como una pieza de ficción en prosa de longitud variable, que conmociona o incluso asusta al lector. Quizás induce un sentimiento de repulsión o de odio. Crea una atmósfera inquietante y aterradora. El horror es con frecuencia sobrenatural. Puede presentar elementos como fantasmas, brujas o vampiros, aunque también puede ser no sobrenatural y abordar miedos psicológicos más realistas. A menudo, la amenaza central de una obra de ficción de terror puede interpretarse como una metáfora de los miedos más amplios de una sociedad. El género de terror en la literatura se remonta a la antigua Grecia y la antigua Roma, donde las historias de terror exploraban temas relacionados con la muerte, los demonios, los espíritus malignos y el más allá. Los ejemplos incluyen la antigua tragedia griega Hipólito de Eurípides, una historia espantosa sobre cómo los celos y la falta de empatía pueden conducir a la tragedia, y Vidas paralelas de Plutarco, una serie de biografías que destacan los muchos fracasos morales del hombre. La literatura de horror tiene sus raíces en la religión, el folclore y la historia, centrándose en temas, miedos y curiosidades que han molestado continuamente a los seres humanos tanto en el siglo XVII como en el siglo XXI. El horror se alimenta de los terrores más profundos de la audiencia al poner en el centro de atención las cosas más aterradoras y desconcertantes de la vida: la muerte, el mal, los poderes o criaturas sobrenaturales, el más allá y la brujería. Tales cuentos son de origen antiguo y forman una parte sustancial del cuerpo de la literatura popular. En la literatura occidental, la novela gótica, un género de terror que se centra específicamente en la muerte, se originó en el siglo XVIII y está ejemplificada por el autor Edgar Allan Poe. La literatura de terror en el siglo XIX y XX se centra en cuentos que implican las ideas cultas como el de Mary Shelley Frankenstein, 1818, o de Bram Stoker, Drácula, 1897. Los temas más frecuentes en la literatura de horror son aparecidos y fantasmas, procesiones de difuntos, casas embrujadas, diablos, damas blancas y otras visiones, seres de fuerza extraordinaria, leyendas de monstruos, objetos y regalos sobrenaturales, descenso a los infiernos, exorcismos. Personajes. Ya sean reales para el relato o imaginarios y fantásticos, los personajes son las entidades sobre las cuales recae la acción. Si un relato cuenta la aparición de un fantasma, es probable que este sea también uno de los personajes del cuento. Los personajes de terror pueden ser de distintos tipos, pero a grandes rasgos se pueden clasificar en convencionales, aquellos que pertenecen al mundo de lo racional, de lo confiable, ya sean del bando del protagonista o no; siniestros o misteriosos, aquellos que muestran ser ambiguos frente a la trama y a la mirada del narrador, ocultando sus motivaciones, invitando a la atmósfera de expectativa, angustia o desconfianza; y monstruosos, que son aquellos que por lo general del orden de lo fantástico, lo siniestro, lo aterrador o lo perturbador, ya sean literalmente monstruos, criaturas fantásticas o personas que llevan a cabo acciones monstruosas y que por lo general juegan el rol de antagonistas,
como por ejemplo seres extraños, fantasmas, vampiros, monstruos, brujas, muñecas o otras criaturas sobrenaturales. Escenarios. Se crea un ambiente de la descripción de lugares desolados, abandonados, tenebrosos, gritos, ruidos del viento, pasos, aullidos, etc. La acción del relato de terror suele estar organizada en torno al suspenso generado por acciones asombrosas, incomprensibles, siniestras o angustiantes, que ocurren en una unidad de tiempo determinada y que tienen su final en una revelación, aparición o desenlace, y el acontecimiento siempre sucederá de noche para causar más terror. Los escenarios más comunes suelen ser casas embrujadas, pueblos de masacres, cementerios, bosques, hoteles, sótanos. Lugares donde ocurren asesinatos, robos, violaciones o situaciones traumáticas y angustiantes. Elementos mágicos, sobrenaturales, demoníacos o religiosos. Argumentos de venganza, justicia, retaliación o descubrimientos de tesoros y mensajes ocultos. Principales autores y sus obras. H.P. Lovecraft. Sus obras se hallan marcadas por el pesimismo y el cinismo. Suelen dividirse en 3 periodos: la época de las historias macabras, 1905 a 1920, el ciclo del sueño, 1920 al 1927, y los mitos de Cthulhu, 1925 a 1935. Edgar Allan Poe. El estilo incomparable de este gran autor no solo se limita al género del horror, inigualable en cuanto al lenguaje y la poesía con la que nos sumerge a su universo. Corazón delatador, El cuervo y El gato negro. Stephen King, creador de un universo completo. Stephen es sin duda un titán de la literatura del género del horror, creador de muchas de las historias de terror que hoy en día forman parte de la cultura general, como Apocalipsis, It y La Torre Oscura. Bram Stoker. Drácula es, sin duda, la obra con la que Stoker pasó a la historia de la literatura. Drácula, El misterio del mar y La casa del juez. Mary Shelley. Una noche de tormenta a un hombre se le ocurrió pedirle a todas las personas presentes que escribieran una obra de terror. Es así que Mary les presentó Frankenstein. Frankenstein, El último hombre y Valperga. La evolución de la literatura de horror. Creo que la principal diferencia serían los temas que se tocan actualmente y los que se usaban anteriormente. La literatura se desarrolla y evoluciona paralelamente con el desarrollo y evolución de la sociedad. Esta se va adaptando a la situación social, cultural y económica de una época. Es decir, la literatura viene siendo el reflejo de una época determinada. Considero que hoy en día las ideas ocurrentes en la literatura de terror son los exorcismos, posesiones, casas embrujadas y siguen entrando las muñecas. Y antes era un poco más ordinario que las historias trataran sobre vampiros, monstruos, zombies y cosas por el estilo. Y en este tiempo siento que esos temas ya no causan tanto temor, sí entretienen, mas no son los temas más terroríficos actualmente. Los miedos van cambiando conforme a las situaciones sociales, por lo tanto los miedos y temores no son tan similares a como lo eran antes. La literatura de fantasía es uno de los géneros de mayor éxito, tanto en novelas como en películas. Son historias que te llevan a un mundo ficticio, donde las leyes de la realidad no existen. Las razas, la magia y el tiempo es variado. Un mundo donde vivir infinidad de aventuras. El origen de la fantasía se remonta a los siglos XVIII y XIX, dentro de la mitología o las leyendas de las civilizaciones antiguas, por ejemplo, como la griega, romana o nórdica. Los mitos y las leyendas servían como herramientas para explicar el funcionamiento de los fenómenos que las sociedades no podían explicar, como son el origen del mundo, la muerte, los ciclos de la luna, las estaciones del año, entre otros. En la actualidad, series populares como Juego de Tronos o más recientes como The Witcher están basados en títulos de fantasía. Libros como El Señor de los Anillos o Harry Potter
se sitúan entre los preferidos de los lectores. Dentro de la fantasía se pueden ubicar algunas características generales, las temáticas, los personajes y el ambiente o escenarios donde toman lugar la historia. Si repasamos la temática de los relatos fantásticos, encontramos figuras, metáforas y perspectivas literarias. Sus variantes son enormes, aunque sus temas están limitados. Podemos destacar los siguientes, como el fantasma, que es la figura que representa que regresa del más allá y proviene de un terror ancestral. La personificación de la muerte, ya que es un tema habitual en muchas culturas y mitologías. También está el pacto con el diablo o los vampiros que encarnan la idea de que el mal está fuera de lo humano. Los hombres lobo, las casas o lugares hechizados. Los monstruos abundan en la mitología. En este se pueden encontrar las sirenas, serpientes gigantes, dragones o quimeras. Los personajes también son variados, y aunque exista o no un personaje malvado, sigue siendo curiosa cuanto menos la cantidad que hay. En estos podemos encontrar a los héroes, que generalmente son los protagonistas y te pueden contar toda su vida o dar saltos temporales en la historia. El paladín, que es la personificación de lo bueno, ya que siempre está regido bajo motivos que son siempre justos. También está el mago o vidente, que o se une al grupo al inicio o aparece en distintos momentos para decirte algo que repercutirá en el resto de la trama. El maduro noble caído en desgracia. En las épicas de fantasía no falta el guerrero que perdió su título y posesiones por un motivo absurdo y vaga por el mundo trabajando como un mercenario y dándose la bebida. El mentor. Ese extrañable viejo que cuenta historias junto al fuego, que todos creen que ha perdido el juicio, pero que al protagonista le cae muy bien. También está el yo solo quiero ser amado. Esta frase se puede unir a un personaje que normalmente balbucea entre lágrimas y da como resultado un villano que después de mucho tiempo termina haciendo crímenes y resulta ser un llorón. También está el ni contigo ni sin ti. Este puede ser un mago, un guerrero, un campesino, un noble o hasta el capitán de la guardia del antagonista. Este personaje se caracteriza por ir a la suya y aliarse y traicionar al protagonista reiteradas veces. Y por último también podemos encontrar a la pareja. Estos son dos personajes que actúan en simbiosis para dúos cómicos, hermanos siameses o un matrimonio de más de 20 años de convivencia. De aquí podemos pasar al ambiente o escenario donde transcurre la historia. La primera variante en las obras fantásticas es que toma lugar en su propio universo. Esto es que el autor inventa lugares, ciudades, reinos e incluso mundos enteros y hasta universos donde su obra toma lugar. Los elementos geográficos, urbanos y sociales generalmente hacen referencia a nuestro mundo real, pero en el caso de las leyes mágicas, los poderes y las criaturas, cada mundo adapta sus propios elementos. El segundo tipo de obras son aquellas que transcurren en nuestro mundo, es decir, toman lugar en nuestra realidad, y los magos conviven con personas normales. No obstante, si la magia es real,
Los magos o las criaturas no suelen mostrarse de forma directa a los humanos normales, y hay una intención de ocultar su existencia, aunque esto no es una norma obligatoria. El tercer tipo de obra es el que transcurre en su propio universo, como en el primer caso, pero este tiene acceso para que las personas de nuestro mundo atraviesen a él. Generalmente el medio que permite transportarse a este mundo mágico es unidireccional. Esto quiere decir que solo los humanos pueden pasar a ese mundo, pero no pueden regresar. Las criaturas no pueden traspasar a nuestro mundo. El cuarto criterio, clasificado como el más complejo y puede ser un tanto ambiguo dependiendo de si comprendimos o no el trasfondo argumental de la historia, es que tenemos un criterio donde el mundo fantástico tiene su propio universo, ajeno a la realidad humana, pero que permite el acceso a los humanos. La única diferencia es que dicho mundo no existe. Y para finalizar, algunos autores y sus mayores obras literarias. Tenemos a John Ronald Reuel Tolkien, que hizo al Señor de los Anillos, al Hobbit. También está Cliff Lewis, que hizo las Crónicas de Narnia. Está Gabriel García Márquez, que hizo la obra de 100 años de soledad. Franz Kafka, que hizo El Proceso, El Castillo y El Desaparecido. Y fin.